Este es un documental realizado para la clase de Sociología sobre violencia en Honduras versus teorías del delito y desviación. La violencia es un tema bastante amplio que incluye distintos aspectos. No solamente se habla de violencia física, también hablamos de violencia psicológica o verbal que se manifiesta entre sujetos utilizando el uso intencional de la fuerza contra otra persona, grupo o contra uno mismo, teniendo consecuencias graves en el individuo como traumatismo, daños psicológicos y en el peor de los casos hasta la muerte. Honduras se constituye uno de los países más violentos de Centroamérica, esto sumado a la delincuencia, dado que se relacionan uno con otro. Honduras cuenta con índices de impunidad gravísimos, siendo fenómenos complejos con múltiples acepciones en la sociedad, es decir, que aparte de que Honduras es un país violento, también persiste la delincuencia, impunidad, delito, desviación, corrupción, entre otros hechos. Pese a los intentos por bajar estos índices, en los últimos años se ha agudizado en gran manera y los homicidios alcanzan la cifra de 20 víctimas por día en sus diferentes modalidades de violencia. La integridad de muchas personas en el mundo es violentada, no solo en Honduras sucede. Diversas teorías han surgido alrededor de estos temas sociales, y es por ello que hablaremos un poco acerca de este fenómeno que afecta a la sociedad en general y cómo se relaciona con las teorías sociológicas sobre el delito y la desviación. La violencia y la delincuencia en Honduras aún persisten, un país que también tiene altos niveles de desigualdad, exclusión social e impunidad. La ONU exhorta al Estado a diseñar un plan de seguridad que logre un progreso rápido en los altos niveles que presenta el informe realizado por el mismo organismo internacional. Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una tasa de homicidios más altas del mundo a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables actos de violencia se incluyen a periodistas, activistas campesinos y miembros del grupo LGBTI. La violencia homofóbica es un problema gravemente extendido en Honduras. En junio, varios organismos de las Naciones Unidas que trabajan en Honduras pidieron al gobierno que investigaran el asesinato de activistas del organismo LGBTI y señalaron que la violencia sexual contra personas de esta organización obligaba al desplazamiento interno o a abandonar el país en busca de protección internacional. Existen escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del Poder Judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz ante tales conflictos sociales. Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica han conseguido escasos avances. El presidente Juan Orlando Hernández ha ampliado la intervención militar en la lucha contra los delitos violentos. En un informe de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enumeró las denuncias que ha recibido contra miembros de la Policía Militar y el Ejército sobre abusos, incluidos asesinatos, secuestros, tortura, violaciones sexuales y robos. Violencia contra menores y mujeres. El temor a la violencia de pandillas provoca que cada año cientos de menores dejen el país y se dirijan hacia destinos al norte, muchas veces sin estar acompañados por un adulto. Según un informe de UNICEF y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cantidad de homicidios de menores aumentó de 570 a 620. Los niños son más vulnerables ante la ola de violencia en el país y cada vez son más los casos que se suscitan quedando en la impunidad. Se estima que el 60% de las víctimas de violencia son mujeres y niños, llegando a incrementarse el número de femicidios en el país. La violencia no siempre es fácil de identificar, ya que la tenemos muy normalizada y bajo ciertas formas de expresarse puede pasar desapercibida o tomada como algo que es esperable. Resumiendo, la violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, de modo que este acto cause daños físicos, daños psicológicos o privaciones. Esto significa que violencia es la utilización de las agresiones físicas para perjudicar a alguien, pero también el uso del poder, algo más abstracto, para causar daños o limitar las acciones de una persona. Es decir, que las intenciones de dañar a alguien son un factor imprescindible para que se pueda hablar de violencia en cualquiera de sus tipos. Los diferentes tipos de violencia.
No existe un único criterio para clasificar los tipos de violencia, sino varios. Los más comunes suelen partir de dos factores: el modo en que se ejerce la violencia y el sujeto o sujetos que la ejercen. Estos dos factores son los que estructuran la clasificación de los tipos de violencia. Clase de violencia según el tipo de agente. A continuación veremos los tipos de violencia según quien inflige la agresión, independientemente de todo lo demás. Tenemos la violencia autoinfligida. Esta es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma, algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de la gente. En la violencia autoinfligida, la persona se puede realizar cortes en brazos o piernas, se puede humillar públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de manera repetida, entre otras acciones. Cuando hablamos de violencia autoinfligida, debemos tener en cuenta que detrás de ella pueden existir otros agentes que desconocemos y que son la causa de este tipo de violencia. Violencia interpersonal. Este es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de atraco con violencia. Aunque en la violencia interpersonal el causante sea un individuo o un grupo reducido de ellos, es posible que este tipo de agresiones tengan parte de su explicación en fenómenos sociales. Por ejemplo, el consumo de drogas, la pobreza son muy factores ligados a este tipo de violencia. Violencia colectiva. En este tipo de violencia la agresión es de carácter colectivo, de un grupo o comunidad contra otro colectivo. Las motivaciones de la violencia colectiva suelen ser políticas, económicas, las grandes desigualdades sociales y económicas o ideológico-religiosas. Se trata de uno de los tipos de violencia más perjudiciales, porque sus efectos negativos se pueden hacer notar en muchas facetas de la vida, y como involucra a mucha gente, es fácil que vaya degenerando hasta conducir a heridos y en ocasiones muertos. Tipo de violencia según la naturaleza del acto. Violencia física. Este es quizás el tipo de violencia más típico cuando se habla de violencia, ya que es muy visual y fácil de identificar. En él, alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de alguien. En ocasiones, puede conducir a la muerte. Violencia verbal. La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a otra persona. Es un mensaje o un discurso. Puede o no contener insultos o palabras que produzcan malestar psicológico. Este tipo de violencia puede dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. Violencia sexual. En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual. Cuando se manifiesta a través de violaciones, se da de la mano de violencia física y violencia psicológica. Violencia económica. Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. El robo y la utilización indebida de cuentas bancarias entran dentro de esta categoría, así como los engaños para que se realicen inversiones que resultan ser una estafa. Negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar una acción a la que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto. Por ejemplo, un médico que se niega a atender a alguien herido por un enfrentamiento personal, con este está cometiendo una negligencia. Violencia religiosa. En esta categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un plano espiritual. Es muy común para mantener dominadas a aquellas personas que ponen dinero, tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de la institución. Violencia cultural. En este tipo de violencia, las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura. Están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Ciberbullying. En el ciberbullying es frecuente que se utilice Internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o grupo de personas con el afán de ridiculizar o humillar, creando violencia psicológica. Teorías sociológicas sobre delito y desviación asociadas a la realidad de la violencia en Honduras. Teoría funcionalista y las bases sociales de la desviación. Esta teoría señala que la conducta desviada está determinada por el contexto social y que varía según las normas sociales de la sociedad en la que se desenvuelve el individuo. Que si otros afirman como desviada su conducta, entonces será así, y que la capacidad de elaborar reglas, así como de romperlas, no está igualmente distribuida entre la población.
Se podría decir que la desviación es también socializada, ya que unos la aprenden del medio en que socializan con otros y que por ende se determina si será buena o mala. Asimismo, que la sociedad ejerce gran presión en la conducta del individuo y que éste se comporte ya sea de manera aceptable o no. Teoría de tensión. Según esta teoría, la desviación se da por periodos de tiempo en el que los individuos logran sus objetivos, en donde también se da la desintegración de normas o reglas sociales, es decir, que no se respetan las mismas o se han eliminado. Establece que no todo el mundo que desea satisfacer sus objetivos ilícitos tiene la oportunidad de hacerlo y que cuando no los logran lo hacen a través de medios ilícitos o delictivos. Es muy común que en Honduras y casi en todo el mundo existen personas que traten de conseguir sus necesidades por medio de actos repudiables para la sociedad, como robar, mentir, delinquir, que impliquen una conducta no deseada. Teoría del aprendizaje o teoría de la asociación diferencial de Sutherland menciona que toda conducta es aprendida, tanto la desviada como la convencional, y que surge en el grupo social con el cual se desarrolla, el cual fomenta un tipo de comportamiento u otro. Con esta teoría podemos mencionar los grupos juveniles, pandillas, maras y grupos antisociales que tienen un comportamiento desviado, obteniendo beneficios de manera delictiva. Teoría clásica. Esta teoría menciona que el individuo realiza actos desviados de manera racional, es decir, está consciente de ello, sabe que es un delito y sin embargo realiza la acción sin medir consecuencias. Comúnmente las personas realizan los actos delictivos bajo esta modalidad, aunque muchos los realizan bajo el efecto de drogas y alcohol. En Honduras, la mayor parte de las personas que tienen comportamientos desviados consumen estupefacientes desde temprana edad y en pos de conseguirlos, realizan lo que esté a su alcance con el propósito de alimentar su vicio. Teoría positivista. Señala que todos los que realizan actos desviados o delictivos tienen los mismos rasgos tanto físicos como en cuanto a personalidad, es decir, cuentan con rasgos específicos que los diferencian de las demás personas y que éstas realizan actos fuera de su control. Menciona en esta teoría a los que tienen desorden mental, regresión atávica, socialización fracasada e incluso una combinación de cromosomas distorsionado. Al día de hoy no hay evidencia definitiva que relacione la conducta del individuo con su genética. Sin embargo, parece que determinados rasgos combinados con las experiencias sociales pueden explicar determinadas conductas. Teoría del etiquetaje. Esta es una contribución significativa del enfoque del interaccionismo simbólico que plantea que los individuos actúan de manera delictiva después de haber sido etiquetados como delincuentes y que estigma delitos menores a temprana edad. En Honduras suele utilizarse la oración "lo haré para que hablen con razón". A esto se le atribuye como un etiquetaje por parte de la sociedad, lo cual los induce a los individuos a delinquir y romper las reglas, teniendo connotaciones negativas tanto en la sociedad como en el individuo mismo. Saber reconocer los diferentes tipos de violencia es una de las claves para luchar contra este fenómeno. La violencia es un fenómeno latente en Honduras y la desesperación ampara a las familias, las cuales son obligadas a salir del país huyendo de las condiciones precarias del mismo, y pese a que el gobierno dice invertir en bajar los índices de violencia y delincuencia, los intentos son fallidos y los cambios no se notan. Cualquiera que sea el tipo de violencia que se desarrolle, la víctima tiene y debe de denunciar ante las autoridades competentes para que puedan estimar el caso. Si usted es partícipe o considera que alguien más lo es de violencia, no se quede callado. Tenemos como sociedad la obligación de crear individuos productivos en aras de practicar la moral y los valores como un esfuerzo a nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra nación. Muchas gracias.